tanto Turcios Lima como Alejandro de León, como Trejo Esquivel, digamos, Marco Antonio Ayón Sosa y otros oficiales, cuando se alzaron en armas, ellos no estaban, el 13 de noviembre de 1960, no estaban pensando en, digamos, ni estaban ligados la revolución, al Partido Comunista, pues, ¿verdad? Pero también hay que leer, yo no sé qué piensa don César Montes de Carlos Figueroa Ibarra, o qué piensa de el coronel Carlos Paz Tejada, pero el coronel Carlos Paz Tejada, en su libro, en su declaración que hizo Carlos Figueroa Ibarra, en la página 320, dice que desde 1959, fíjese, un grupo de elementos revolucionarios de antigua militancia se organizó en el PUR. Había 2 diputados al Congreso, Mario Chávez, que lo mencionó él, y otro, y varios dirigentes serios y responsables. Basaban sus actividades en la convicción de que solo la vía insurreccional era el camino para llevar a cabo una revolución. O sea, no se puede desvestir ni se puede negar de que Paz Tejada jugó un papel preponderante en contacto con Churre del Cid. Era el enlace entre el PGT, que representaba el PUR, y el PGT, que representaba el coronel Carlos Paz Tejada antes del 13 de noviembre de 1960. Que los más de 100 oficiales que estaban involucrados inicialmente en el movimiento no sabían nada de esto, eso yo lo acepto. Pero lo que sí es cierto es que había una manipulación en ciernes, y lo que no podemos negar es que el coronel Paz Tejada y miembros del PGT se mantuvieron conspirando desde que cayó Arbenz hasta Conjuan. Es un hecho, digamos, póngale por ejemplo, que el PGT siempre ha traicionado a su gente. No, yo sé. Y póngale por ejemplo, dentro de ello, es un hecho de que ellos armaron ese escándalo, digamos, de Conjuan, con 25 hombres mal equipados, como 25 hombres improvisados. Lo pusieron a un ex ministro de la defensa de Arévalo, que ya de mucha edad, y lo mandaron a experimentar, prácticamente a sacrificarse a un área que ni siquiera habían explorado, imagínense usted. O sea, cuando un militar, o quien presume de serlo, va a conducir acciones armadas sin hacer reconocimientos de terreno, sin un plan coherente. Entonces, gente como como Rodrigo Asturias, los traicionó pues porque él iba gordo, él estaba fuera de forma. Él prácticamente bajo la férula o la fama de que su papá era premio Nobel, él se había incorporado desde la USAC. Ahora, hay una situación, póngale por ejemplo, en cuanto a los oficiales, también hablando del PGT, y es el hecho de que quién mató a Turcios Lima, quién puso la bomba en el carro, en el Mini Cooper de Turcios Lima, fue el PGT, y eso es cierto. ¿Y por qué no niegan? ¿Por qué les da vergüenza decir que son comunistas? ¿Por qué les da vergüenza decir y no asumen? Se dicen progresistas, se dicen académicos, se dicen de todos los teoriquitos, pero sin embargo, bajo esa figura académica supuestamente, se esconde un marxista-leninista y lo viven negando hasta la fecha. Entonces, yo le pregunto a don César Montes, ¿quién mató a Turcios Lima? Vamos a esperar la respuesta inmediatamente después de la siguiente pausa. Ya prácticamente la nebulosa que pasó, porque algunos la atribuyen a que había muerto un militar muy querido por la oficialidad y que a raíz de eso se había preparado un supuesto accidente de salud que pegaron de nivel. Usted que fue el sucesor legítimo de él, ¿verdad? Nos puede contar. Sí, yo bajé la montaña para ir a matar a todos los... Si hubiera tenido que ver con ese atentado, pero no, bajé con 5 saninistas, por cierto, que estábamos entrenando nosotros aquí. No estaba el Comintern y los rusos aquí entrenando y recibiendo órdenes de Fidel y de Che. Nosotros se nos ocurrió que pues, había que apoyar a los nicaragüenses, porque Turcios estuvo preso en Potún a Carlos Fonseca Amador. Y Carlos Fonseca Amador le habló a Turcios de las guerrillas, le habló de Sandino, le habló de las guerrillas, le habló de la derrota de los gringos, le habló de Somoza. Turcios ya tenía un antecedente de eso. Cuando nosotros empezamos las acciones, los sandinistas nos buscaron y yo estaba entrenando 5 sandinistas por orden de Turcios Lima, cuando el accidente, que yo lo he escrito y sale en la revista Crónica el día de hoy, mañana lo pueden leer, un análisis crítico del 13 de noviembre, porque hay que desprender 2 cosas. Uno, la primera etapa en la que los militares que dirigieron eso fueron coroneles que a lo mejor tuvieron contacto con Paz Tejada, a lo mejor no.
que no siguieron después del 13 de 2060. Sí. El 15 ya no tuvieron Sí, nada que ver, muchos de ellos se fueron a sus casas, otros fueron, Y otros estuvieron hasta con Arana. y otros después de eso. O sea, no eran comunistas, ahí no había que los rusos, que no sé. Llegamos a la parte final del punto de vista de conversando con el comandante César Montes, militante de las Fuerzas Armadas de FARC, y con el licenciado e historiador Óscar Platero, también militar en situación de retiro. Comandante Montes, le lanzaba a usted una pregunta antes de la pausa correspondiente, licenciado Platero, en el sentido de que qué había sucedido realmente con esta muerte que quedó una nebulosa del comandante Luis Turcio Lima. Bueno, él puede decir lo que quiera para poder desvincular todo el sentimiento patriótico nacionalista y renovador del 13 de noviembre para descalificarlo. Eso es lo que se estila. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir una cosa: el 13 de noviembre fue la insurrección militar de los militares más dignos del ejército de Guatemala. De casi todos ellos se puede revisar su hoja de servicios, y sobre todo el capitán Alejandro de León, que era un hombre que cuando fue de la escuela politécnica que él dirigía ahí, era el jefe de compañía, Turcio Lima fue su alumno. En cuanto a mí me dijo, por ejemplo, Turcio Lima, una imagen que se me grabó mucho, me dijo, y cuando yo supe que Alejandro León estaba metido en la rebelión del 13 de noviembre del 60, yo dije, eso tiene que ser algo bueno, porque es un hombre recto, porque es un hombre digno, porque es un hombre... No se puede concebir a los miembros del 13 de noviembre robando el banco y el IPN. No se puede concebir a los miembros del 13 de noviembre entrenando a los Zetas de México. No se puede concebir a los miembros del 13 de noviembre enlodando su uniforme con sangre de mujeres y de todo, que han aparecido en muchos cuarteles. E incluso, si se quisiera dar una respuesta perversa, se podría decir, ¿por qué no enfrentaron a Turcio Lima directamente para matarlo en un combate que siempre salió victorioso, sino que prefirió el ejército hacerle un sabotaje al carro? En todo caso, era el comandante Turcio Lima, le estaba haciendo gordo servicio, le estaba haciendo el caldo gordo al PGT. Y en todo caso, el que se sintió ofendido por la muerte de un oficial muy querido no fue el PGT. El capitán Amezquita fue un capitán que murió en combate, no murió a traición, no murió en un atentado, murió enfrentado valientemente con nosotros, y nosotros lo sentimos mucho porque Turcio Lima tenía contacto con él. Y cuando se ofendió el ejército por esa muerte, entonces ¿quién debió haber hecho? Si es que fue un atentado, ¿quién debió haber hecho ese atentado? Era el ejército. Y muchos del ejército lo han dicho, entre los rumores que se especuló, es que era una bomba que había puesto un oficial del ejército, porque el carro de Turcio Lima al volcar explotó. Hubo una sobreviviente de ahí de eso, que por cierto después se casó con Rolando Morán. Le preguntamos 20.000 veces a la tita cómo fue. Ahí iba su sobrina, murió su sobrina, la tita salió y nos dijo cómo había sido que Turcio se durmió, se volcó, etc. Yo sigo diciendo, calificando como lo veo, un misterioso e inexplicable accidente automovilístico, así es como nosotros lo vemos hasta este momento, no como un atentado del PGT para con Turcio Lima. Interesante. Ahora, sáquenlo de la duda ustedes desde la visión que tiene cada uno. ¿Fue realmente la guerrilla un movimiento socialista comunista? Porque la historia se está reescribiendo y actualmente dicen que era un movimiento evidentemente capitalista. Lo que pasa es que solo falta que digan que también era Robin Hood el que estaba dirigiendo el movimiento, ¿verdad? Sí, casi Robin Hood. Lo que sucede es que, póngale, por ejemplo, usted dijo que me iba a dejar hablar, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando lo que no dicen ellos es que, digamos, el Mini Cooper de color amarillo, que había surgido como fruto de una extorsión que habían hecho las FARC a una venta de vehículos aquí en Guatemala, a una distribuidora de vehículos, a Turcio no le gustó el color. Entonces, oficiosamente los teoriquitos con los cuales él tenía una gran diferencia, porque él comandando, digamos, la guerrilla de Edgar Ibarra, había sido criticado y había tenido grandes diferencias con el Comité Central del PGT y con quienes dirigían el PGT, de la cual el señor César Montes fue miembro del Buró Político de la JPT. Entonces también ellos sabían, digamos, de que el PGT formó una alianza con ellos en las Fuerzas Armadas, pero se desvinculó después. Ellos muy cómodos aquí en la capital
estaban como siempre tras una computadora, en ese entonces máquinas de escribir lero lero, hablando bohemia en un bar de estos tradicionales, pero ellos la logística no se la dieron al frente, y eso lo sabe bien él. Entonces prácticamente con un Ricardo Ramírez de León que se perdió la carabina cuando tomaron Panzós, cuando llegaron a Panzós, ¿verdad? Entonces sí que era el comisario político del frente. Entonces eso prácticamente era un remanente para la guerrilla de Arivara. Había una fuerte polarización entre ambos, eso nadie lo va a reconocer. Y lo que sí es cierto es que ¿por qué no cargaba seguridad Turcios ese día? ¿Por qué nadie le estaba manejando? Yo sí puedo contestar eso. Su seguridad se llamaba Juan Lojo, hermano de un oficial del ejército, de apellido Lojo, españoles. Ambos hijos de españoles, y madre española, padre español, pero nacidos aquí y naturalmente ya tenían esta nacionalidad. Y Juan Lojo, que era un estudiante de psicología muy capaz, muy amigo e íntimo amigo de Otto René Castillo. Él estaba ahí de seguridad, de jefe de seguridad de Turcio Lima, y era el que conducía, y era un magnífico conductor. Por razones de alguna falta interna de incumplimiento de Juan Lojo, Turcio Lima lo sancionó y le dijo: hoy salgo solo, te quedas arrestado en la casa. Fue Turcio el que decidió que no iba a seguir. Nosotros estuvimos sí me consta. ¿A quién le consta? A las personas que estuvieron ahí. Estaba Tita ahí cuando salieron, y la Tita, que sobrevivió durante mucho tiempo, nos relató eso, y nosotros estábamos absolutamente seguros. Además, Juan Lojo está vivo, Juan Lojo puede ser entrevistado en México. Si yo no hablo cosas así nada más sacadas de la visión maléfica de que viene la Cruela y ordena que... No, hombre, que aquí los gringos se han metido aquí hasta la cocina. Y aquí han habido militares patrióticos, rectos, dignos, y ha habido militares cochinos, serviles a los gringos. Hay una sobredeterminación gringa aquí terrible. Hay una sobredeterminación que nosotros, por ejemplo, en la guerra llegamos y capturamos a un norteamericano de apellido Hornager, que era de las tropas especiales, ya entonces eran Green Berets. Y ahí se subía a la sierra solo él, con todas sus habilidades, y entonces lo capturamos, y los campesinos de nosotros eran más hábiles que ellos. Nosotros aprendimos con los vietnamitas a hacer la guerra popular. Y aquí no es cosa de que si se avergüenzan de ser comunistas o no se avergüenzan. Yo fui miembro de la Juventud Patriótica del Trabajo, llegué a las más altas esferas del partido por mi actitud combativa. Y sí es cierto, yo mismo, y Turcio Lima, y John Sosa cuestionamos las actitudes de los que estaban cómodos en el PGT, en sus puestos, en sus máquinas de escribir, en sus casas clandestinas, y que eran capaces de morirse en las torturas que infligía el ejército de Guatemala, terribles torturas hasta la muerte, sin delatar a ninguno de sus compañeros, pero eran incapaces de tomar una trinchera. Y yo me formé con los que sí eran capaces de tomar trincheras: Alejandro de León, Turcio Lima, Ferro Esquivel, y el más grande de todos, Turcio Lima. En dos palabras, entonces, ustedes sí reconocen, comandante Montes, de que el movimiento insurgente en Guatemala sí era de filiación de ideología socialista comunista. No empezó nunca como ideología socialista. Empezó cuando John Sosa cuestionó el PGT, incluso les demandó que le hicieran una entrega de armas y de municiones y de otras cosas para ellos en 1964, creo, estoy casi seguro. Los que salieron a la palestra fueron unos voluntarios que vinieron, Adolfo Gili y otros que vinieron de Perú, de Bolivia, de Argentina, y dijeron: nosotros somos revolucionarios internacionales que venimos a ayudar, y nunca dijeron que eran la Cuarta Internacional, y le dijeron: nosotros le traemos los fusiles. Le trajeron fusiles, armas, comida y todo. Entonces John Sosa, sin averiguar bien quiénes eran, dijo: yo mando al carajo esto del PGT, todo lo que se llamaba, entre nosotros se llamaba logística y servicios, creo que me acuerdo que se llamaba logística y servicios, quedan fuera todos los del PGT y entran los internacionalistas, y era la Cuarta Internacional Trotskista, y ahí fue la primera ruptura. Eso tiene toda la razón, ponerlo señal. Fue la primera ruptura, porque entonces lo que ellos quisieron decir, los trotskistas quisieron decir: Fidel mató al Che y traicionó al Che, no lo había matado, no había muerto. Fidel traicionó al Che y lo mandó al Congo, porque era trotskista. Nosotros somos trotskistas, entonces nos adueñamos de John Sosa y produjeron un periódico que se llamaba Revolución Socialista. Turcio Lima y yo nos quedamos solos porque el PGT era inconsecuente con la lucha armada.
tenían una línea de preparación para la lucha armada. Y le decía, o sea, preparándose para el siglo XXI, ¿cuándo? No sabemos. Entonces, y por otro lado los trotskistas, entonces no dijimos ni uno ni los otros. Entonces nos quedamos en la posición que se llamó, la posición de la Jería, Edgar Ibarra, que ustedes lo han reconocido en varios libros, la JEI. Ellos tienen copias originales de la carta de la JEI porque se nos cayó en un combate ahí. Entonces, de un combate de un militar recto, digno del ejército que no se enfrentó, Ponce, y nieto, no, creo hijo, de Ponce Baides, que me sacó a mí corrido, ya, todos ahí en Panzón después del combate de Panzón. Y sí es cierto que después de eso surgieron comandantes de opereta que habían olvidado la carabina. En medio de un combate, olvidar un arma en la guerra era motivo que lo fusilaran a uno. Turcio Lima, por generoso, no fusiló a Rolando Morán, porque efectivamente Fidel Ponce, que está vivo, que además de eso es padre de un militar, Ponce Bollers, y padre de un viceministro, Ponce Bollers, que está viceministro de Maga, nos confiscó la carabina y dijo, esta no se las entrego, yo sí que la tengo guardada como recuerdo. Y Turcio Lima firmó un papelito que le dijo, vale por la gasolina aquí, pagadero el día del triunfo de la revolución, y luego me está cobrando Fidel Ponce a mí esa gasolina con todos los intereses, yo le debo varios, pero eso sí, en eso tiene toda la razón. Después de eso vinieron una serie de gente que nosotros le dijimos, lo que él está usando como término despectivo, nosotros lo usamos. Los teoriquitos de la revolución, que después de eso los calificamos como los comandantes de 5 estrellas, porque se mantenían solo en hoteles de 5 estrellas. Eso sí fue. Y entonces fue donde ya la revolución, después de que se desprendieron de los trotskistas, entonces ya adhirieron a una posición más cercana al PGT y a todos los comunistas. Solo quisiera aclarar que, en primer lugar, Regis Debray no representa el Che. Yo hablé con la gente con la que estuvo Regis Debray y estaba sorprendido yo que el Che le dio una paliada horrible. Le dije, ¿usted qué está teorizando sobre lo que nosotros hicimos? Usted jamás ha hecho nada. Usted es hijo de una alcaldesa de París, un filósofo, que es muy bonito sentarse aquí en La Habana, que le den comida y escribir la cantidad de babosadas que usted dijo, vaya y fájese. Entonces por eso se fue detrás del Che a Bolivia. Llegó allá, le cayeron los primeros zancudos y la primera llovizna y entonces dijo, voy a ayudar a la solidaridad internacional, igual que el otro que menciona Platero, que era hijo del premio Nobel, salió volando y se fue solo a caer preso, igual que el otro, porque parece que la historia en muchos lugares parece cíclica, se repite. Allá también, aquel teoriquito, hijo de, que cayó preso, soltó la sopa y traicionó al Che y contó todo. Regis Debray. Y Regis Debray no representa. Lo que sí quisiera decir también, aclararle, porque si él trabaja de historiador, es bueno que tenga claro que la OSPAL fue en 1965. Fue la Organización de la Solidaridad de los Pueblos de Asia, África, América Latina. La dirigieron 3: Fidel Castro, Pham Van Dong de Vietnam, que eran los que estaban derrotando y derrotaron finalmente a los norteamericanos, vergonzosamente los derrotaron, y Turcio Lima, un militar guatemalteco en el centro de la panorámica guerrera revolucionaria mundial. Y ahí Turcio Lima les fue a decir a todos los comunistas, ustedes no van a hacer nada porque la revolución lo que necesita es que se haga la revolución, no estar hablando de la revolución. Y por último, yo fui invitado al año siguiente a la OLAS, en donde sí fue una reunión en el 66, reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que lo que se trataba era de conjuntar la acción de todos los movimientos guerrilleros de América Latina, porque entonces sí se pensaba que como los comunistas de Bolivia traicionaron al Che, los revolucionarios armados hiciéramos algo para aupar, no mandando tropas ni nada de eso, sino que crear las consignas del Che de 1, 2, 3, muchos viendo. Interesante, ya tenemos solamente 4 minutos para optimizar el tiempo que nos queda, licenciado. Pues usted tiene la culpa porque diseña esto con muy poco tiempo. Si es una persona como él que va a hablar de la historia, puede tener sus interpretaciones históricas correctas y algunas incorrectas, algunas pues son las cosas de que, perdón si le aporto para precisión de eso las fechas. No, sí. Es que yo no mencioné OSPAL, yo mencioné solo OLAS. Para optimizar el tiempo que nos queda, licenciado, desde su punto de vista, ¿considera que valió la pena este enfrentamiento armado
esta guerra fratricida entre hermanos aquí en Guatemala? ¿Hemos logrado algo al día de hoy? No, para nada. Yo solo quiero, puntualizar que, me da la razón don César Montes cuando dicen de que, cuando yo digo que sí fue un movimiento de orientación marxista-leninista, porque él, como miembro del Buró Político de la JPT, Ricardo Ramírez de León como comisario político del PGT, estaban, como parte de ese partido comunista, porque no es, para los que no saben qué es PGT, ¿verdad? Dentro de la dirigencia, de la guerrilla de Edgar Ibarra. Aparte de ello, cuando, se utilizó el seudónimo de Víctor, ¿verdad?, que ingresó, con las NORC, que después, cuando los estaba esperando Luis Gurriarán en Santa María Ceja, y prácticamente ellos estaban utilizando, la táctica vietnamita, supuestamente, sí. Y cuando se peleó con Rolando Morán, porque lo había desobedecido, e ingresó a territorio nacional, él le puso seudónimos de vietnamitas, a las regiones, ¿cuál es la región de Tierra Fría? Primero fue Viet Minh y después Ho Chi Minh. Sí. Entonces la relación internacional más clara no puede estar. Él fue miembro del EGP, fue miembro de la Dirección Nacional del EGP, fue purgado de la Dirección Nacional del EGP por Ricardo Ramírez de León y otros, después del secuestro, de que él participó en el secuestro de Roberto Herrera Ibargüen, ¿verdad?, en donde falleció su pareja, que era Cecilia, o sea, Clemencia País Cárcamo. Entonces, prácticamente, la ligación está bien clara. O sea, no pueden decir de que fue un movimiento de generación espontánea, ni por la pobreza, ni la inequidad, ni etcétera, etcétera, cuando sacan la guitarra, sino fue un movimiento ideológico dentro de un contexto geopolítico. Ahora, respondiendo a su pregunta, ninguna guerra entre hermanos es buena. Definitivamente el enfrentamiento solo le puede interesar actualmente a los ONGeros que viven, que tal vez la montaña más alta que conocieron fue la montaña rusa, ¿verdad?, en el Parque de la Industria, y que viven prácticamente de hacer negocio de lo que le mandan los europeos y la izquierda norteamericana. Entonces Guatemala tiene que ver para adelante, pero lo tenemos que ver primero hablando la verdad, y en segundo lugar, ya no tiene que haber enfrentamiento, pero no va a haber enfrentamiento cuando cese la persecución de los militares. Comandante Montes, desde tu punto de vista, estamos con la situación que se vive actualmente ante un posible resurgimiento de la insurrección armada. Sí, estamos en ese peligro. El día de ayer nuestro diario publica en una de sus páginas interiores un titular muy grande que dice: matan agricultor, también era líder comunitario. Usumatlán, el líder comunitario Raimundo Alonso Borja, que se llama Edmundo en realidad, Alonso Borja, de 62 años, murió tras un ataque armado en la comunidad del Jute. La última vez que lo vieron fue el lunes en la mañana, cuando salió a colocar unos postes en un terreno. No estaba armado, ni estaba preparando armamento, ni minas, sino que preparando un terreno para la producción. Evangelina Morataya informó que su esposo se dedicaba a la agricultura, era miembro de la asociación Nuevo Amanecer, se dedicaba a la protección de la sierra, de las minas y a los derechos de los campesinos y al río Teculután. Eso es lo que él defendía. El lugar alejado donde fue encontrado es el Ujustal, ahí están los datos, y según información de las fuerzas de seguridad, el hombre sufrió 3 heridas de bala en la cabeza, una en la mejilla, otra en el brazo derecho y una en el pecho. El Ministerio Público no encontró casquillos, por lo que se presume. Esto fue un atentado hecho por una transnacional. El día anterior él había desfilado, no votando, sino apoyando a los que votaron en el Teculután en contra de la hidroeléctrica. No porque nos opongamos a las hidroeléctricas en general, sino porque hay 300 kilómetros de tomas que se van a destruir si se pone una hidroeléctrica arriba. Hay ahora 20 modelos diferentes de hidroeléctricas que se pueden hacer, que no signifiquen hacer una gran cortina y hacer otras cosas. Nosotros estamos trabajando como en un convenio entre Asociación Río Teculután Sierra de las Minas, que se llama Artesim, el Consejo Municipal de Teculután, Defensor de la Naturaleza y la Fundación Turso. Somos constructores de la paz. No queremos otro enfrentamiento. Aquellos que hablan del enfrentamiento armado interno son los que nunca tiraron un tiro ni nunca agarraron un fusil. Porque yo he encontrado muchos de los que estuvieron enfrentados contra mí en el ejército y me han respetado y me han tratado con respeto aquí, y los militares salvadoreños más todavía. Y cuando estuve con los militares, ex militares vietnamitas, que eran de los títeres que estuvieron ahí con los norteamericanos, fuimos juntos a colocar una flor a un militar marín que murió en Vietnam en la época que yo usted vivía en 68 durante la ofensiva del Tet. Nosotros los que hemos estado dando la vida por ideales
y no por dinero, y no por tener una ONG, ni por tener una... Yo no soy candidato ni siquiera para presidente municipal o alcalde de Chiquirichapa. No quiero ser candidato porque me parece que toda la política está corrupta, me parece que este Estado se nos está perdiendo, me parece que somos un Estado fallido, me parece que tenemos 40 conflictos. No podemos estar ahorita cerrando carreteras cuando lo que necesitamos es tener abierto todo para sacar a la gente de la pobreza. Pero en fin, lo que obliga a eso es que no hay dinero para los hospitales, no hay dinero para comprar las medicinas, no hay dinero para